¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a la clase de fracciones algebraicas. Voy a estar hablando sobre la suma y las restas de fracciones algebraicas. Antes de empezar, quiero tomar un tiempo bastante rápido sobre algo de Dios. Yo sé que es importante también tener en cuenta a Dios por delante de todas las cosas. Eh, Quiero decirle que Dios se agrada de nosotros a diario cuando nosotros le obedecemos, cuando cumplimos su mandamiento de manera progresiva, o sea, todo el tiempo. A medida que nosotros hacemos eso, yo sé que Dios va completando nuestros sueños, nuestras metas en toda nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, habla de que nosotros vamos a recibir todas aquellas cosas si obedecemos su mandamiento y hacemos lo que a Él le agrada. Cuando complaces a Dios, joven, yo sé que Él nos va a complacer a nosotros también. Quería dejarle con esta palabra. Siempre he dicho, sin Dios nosotros no somos nada y siempre tenemos que tenerlo en cuenta en todos los pasos que nosotros damos. Gracias Dios, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Así que ahora sí vamos a empezar a la clase. Vamos a estar hablando sobre lo que es la suma y resta de fracciones algebraicas homogéneas. La regla general para resolver esos tipos de problemas es bastante sencilla, no es complicado porque siempre van a haber pasos que nos guían a nosotros de una manera fácil para resolver los problemas. En este caso, cuando son fracciones algebraicas homogéneas, estamos hablando de fracciones que tienen el mismo denominador, o sea que no va a cambiar. Entonces, para resolver esos tipos de problemas, lo primero que tenemos que hacer nosotros es sumar o restar las expresiones algebraicas de los numeradores. Recuerden que el numerador siempre está en la parte de arriba de la fracción. Y tenemos que conservar la expresión del denominador, o sea que el denominador no va a cambiar. Luego, si es posible, tenemos que factorizar el numerador y el denominador. Y por último, tenemos que simplificar la fracción. Bueno, eso es siempre y cuando se llega a ese caso de que se puede factorizar esa expresión algebraica. Si no, se deja a sí mismo. Bien, vamos a resolver el ejemplo número 1 para poder comprender este primer caso. Bien, vamos a simplificar esta suma de fracciones algebraicas homogéneas. Recuerden que son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Ok, aquí tenemos la expresión. La volví a escribir. Entonces empezamos primero buscando lo que es el mínimo común múltiplo. Entonces, como dice la regla, que como son fracciones homogéneas, usted va a conservar el denominador, o sea que ese denominador aquí es el mismo. Por lo tanto, viene siendo también el mínimo común múltiplo. Ahora, para darnos cuenta de que estos términos están correctos, vamos a realizar las divisiones y también las multiplicaciones. Para eso vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir aquí? Vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador. Entonces, si usted observa, primero yo dividí este mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Luego, este mínimo común múltiplo entre el segundo denominador. Pero nada más realicé una operación porque es la misma. No hay necesidad de hacerlas dos veces la misma operación. Así que a mí me dio 1. Ahora, este 1, usted tiene que multiplicarlo con el primer numerador. Entonces, vamos a hacer esa operación para que usted pueda comprender. Si observa,
cuando usted multiplica 1 por 2a más 3b, eso le va a dar la misma operación, o sea, 2a más 3b, porque está multiplicándolo con 1. Ahora, cuando multiplica la otra operación, pasa lo mismo. 1 por a menos 7b. Pasa lo mismo, a menos 7b. Entonces, ahí es donde usted está viendo los resultados aquí. O sea, 1 por esa operación le dio 2a más 3b. Aquí está 2a más 3b. Luego, este 1, recuerden que es la división de 10a por b entre el segundo denominador, que le da 1 de nuevo. Y ese 1 lo multiplica por a menos 7b, que va a obtener a menos 7b. Aquí está. Ahora, el siguiente paso es factorizar este numerador si es que se puede, o si no, reducir esa expresión a través de términos semejantes si es que hay. En este caso, usted puede reducir estos términos a través de términos semejantes. Vamos a ver cuáles son los términos semejantes. Aquí tiene a 2a y también tiene a la variable a. Usted puede sumar esas variables 2a más a. Eso le va a dar 3a. Y la otra variable es 3b, o sea, más 3b menos 7b. Mira que también son semejantes. Recuerden que una variable o un término es semejante con el otro si tienen la misma variable y el mismo exponente. Los coeficientes sí pueden variar, pueden ser positivos y negativos y pueden ser diferentes. Pero la variable tiene que ser la misma y el exponente tiene que ser igual. Ahora, cuando usted resta más 3b menos 7b, eso le va a dar menos 4b. Ahora, observen que esos son los resultados que usted tiene en la parte de abajo, en el numerador. 3a, que es este resultado, menos 4b. Y el denominador sigue siendo el mismo. Ahora, de acuerdo a la regla, nos dice a nosotros que si esto se puede factorizar, usted lo factoriza para luego simplificarlo. Pero aquí no se puede factorizar, por lo tanto, esta operación se queda así. ¿Ok? ¿Me comprenden? Perfecto. Bien, vamos ahora a la otra, el otro ejemplo, perdón. Vamos ahora a simplificar esta expresión. Recuerden que también esta expresión es una suma de fracciones algebraicas homogénea, tiene el mismo denominador. Aquí voy a escribir la misma operación. ¿Ok? Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser el mismo denominador. Aquí está. Realizamos de nuevamente la división del mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Eso le va a dar 1. Si realizamos de nuevamente este mínimo común múltiplo dividido entre el segundo denominador, vamos a obtener 1 de nuevamente. Por eso es necesario solamente hacer una operación. Ahora, como dije anteriormente en el ejemplo anterior, ese 1 usted lo va a multiplicar por el primer numerador, pero va a dar el mismo. O sea que por eso escribimos aquí al cuadrado menos a. Y de nuevamente, este mínimo común múltiplo entre este denominador que está aquí sigue siendo 1. 1 por 2ab sigue siendo 2ab. Ahora, observen bien que en la parte de arriba del numerador no hay términos semejantes. Una vez más, les recuerdo que un término semejante son aquellos que tienen la misma variable o la misma letra y el mismo exponente para que sean semejantes. Ahora, mira que ellos no son semejantes, pero sí se le puede aplicar un caso de factorización. En ese polinomio que está en el numerador y en el denominador, para ambos casos, se le puede aplicar el caso del factor común monomio. Entonces vamos a escribir ahí, vamos a factorizar esos dos polinomios. Y voy a colocarle aquí al lado que estamos aplicando factor común
monomio en ambos lados para que usted pueda recordar que ese es el caso. Bien, en el primero usted va a encontrar un factor común que viene siendo la variable, voy a escribir el factor común aquí, que viene siendo la variable a en el primero, en el numerador. Y en el denominador también viene siendo la variable a. Aquí vemos el factor común. Ahí está el factor común en ambos lados, tanto en el numerador y en el denominador. Ahora, ¿cómo salen estos términos de este factor? Y el de abajo también. Primero vamos con el de arriba. Recuerden que cuando usted aplica el factor común monomio, usted tiene que dividir cada término de este polinomio entre el factor común. Vamos a hacer eso. Ok, entonces el primer término viene siendo a al cuadrado entre el factor común, que este factor común es a, lo puse ahí arriba, factor común, a. Entonces eso es igual a a. Recuerden que aquí tenemos una división de potencia de igual base, por lo tanto se escribe la misma variable y se restan los exponentes. El siguiente que sigue es a entre el factor común, eso le va a dar 1. Y luego 2a por b entre a, eso le va a dar 2b. ¿Ok? Si observan ahora, aquí están los resultados de cada simplificación. A, aquí yo coloqué la A con sus respectivos signos, mira que el signo es más. 1, aquí escribí el 1 con su respectivo signo que es el menos. Y 2b está aquí con sus respectivos signos. Ahí está. Entonces ya factorizamos el primer polinomio, que es el que está en el numerador. Vamos ahora a factorizar el polinomio que está en el denominador. Ahora, el factor común viene siendo el mismo, o sea, la variable a, el mismo que estaba en la parte de arriba, pero el mismo que está en la parte de abajo también. O sea, a porque es la variable común y es la que tiene el menor exponente, la variable a. Entonces, hacemos la misma operación que hicimos aquí, algo parecido. Vamos a dividir cada término de este polinomio entre este factor común. Vamos a hacer eso. Ok, recuerden que este término que está aquí, esa variable, perdón, viene siendo el factor común del denominador de este polinomio. Entonces vamos a dividir a al cuadrado entre a. Bueno, ya lo hicimos aquí, no hay necesidad de hacerlo nuevamente. Ya sabemos que es a, pero el otro sí se puede hacer. AB entre a. Ahí está la variable b. Entonces, ya usted puede darse cuenta que los términos que están dentro de este factor es la variable a, que aquí está con su respectivo signo, y la variable b con su respectivo signo. Ahora, lo que sigue ahora es la factorización, la simplificación. Tenemos que simplificar porque ya factorizamos. Entonces aquí podemos simplificar la variable a. Déjeme poner aquí. Ok. La variable a la podemos simplificar con la variable a. Ya, ahí no se puede hacer más nada. Por tanto, nos queda a menos 1 más 2b. Aquí está en el numerador. Y en el denominador nos queda a más b. ¿Ok? Entonces, ahí están todos los procedimientos de ese problema. No se puede hacer más nada, no se puede factorizar y tampoco se puede simplificar. Por lo tanto, se queda hasta ahí. Bien, vamos a continuar. Ahora, también tenemos suma y resta de fracciones algebraicas heterogéneas, o sea, donde los denominadores van a ser diferentes. Entonces, para eso vamos a tener ciertas reglas que nos van a ayudar a nosotros a resolver diferentes tipos de problemas con fracciones heterogéneas. Primero, usted debe buscar lo que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese es el primer paso que usted va a hacer. El segundo paso es dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador y el resultado de cada operación multiplicarlo con el numerador de cada función, de cada fracción, perdón. Tercero, sumar o restar los numeradores. Cuarto, factorizar el numerador y el denominador siempre y cuando se pueda factorizar.
Y por último, simplificar la fracción. Bien, veamos el primer ejemplo. Ok, aquí nada más hay un solo ejemplo. Vamos a escribir la misma fracción, lo mismo que está acá. Como observan, los denominadores son diferentes. Ahora hay que factorizar cada denominador para saber quién es el mínimo común múltiplo, porque no se puede ver a simple vista. Bueno, ya el que sabe sí lo puede ver, el que no, entonces tiene que factorizarlo. Entonces, observen que en el primero y el primer denominador usted tiene que aplicar factor común monomio. Para eso es necesario que usted recuerde bien los casos de factorización, que sepa reconocerlo, los casos de factorización. Bien, aquí tenemos una diferencia de cuadrados perfectos y acá tenemos factor común monomio. Bien, vamos a resolver el primero, después el segundo y el tercero, y así nos vamos. Ok, como dije, el primer denominador es factor común monomio. Usted va a usar ese caso. Aquí usted va a utilizar diferencia de cuadrados perfectos. Y en el último, nuevamente, factor común monomio. Bien, en el primer denominador, usted tiene que buscar el máximo común divisor porque hay coeficientes. O sea, de 3 y 3. Vamos a hacerlo aquí. Y bueno, era obvio, se sabe que es el número 3. No hay variables comunes en el primer denominador. O sea, que usted tiene ahora que dividir el factor común aquí. El factor común aquí va a ser el número 3 porque no hay variables comunes. Ahora, como es un factor común monomio, usted tiene que dividir ese término entre el factor común. Y el número 3 también entre el factor común. O sea, vamos. Ok, aquí está. Entonces, S3, disculpen, S3 que está aquí viene siendo el factor común de este denominador, del primer denominador. Ok, vamos a dividir ahora para saber de dónde salieron estos términos. 3x entre el factor común. Ahí tenemos la variable x. Y el 3 dividido entre 3 tenemos el 1. Bien. Entonces ya podemos observar que los términos que están aquí en este factor fueron de la simplificación de cada término del polinomio entre el factor común. X, ahí está la X con su respectivo signo positivo. Y el 1 con su respectivo signo del segundo término. Ahí está. Ahora, como le dije aquí, en el segundo denominador usted tiene una diferencia de cuadrados perfectos. Y una diferencia de cuadrados perfectos se factoriza en dos factores o dos pares de paréntesis, donde el primer término de ambos factores va a ser el mismo y el segundo término de ambos factores va a ser el mismo. Ahora, ¿cómo salen estos términos de aquí? Recuerden que la regla de diferencia de cuadrados perfectos nos dice a nosotros que usted tiene que buscar la raíz cuadrada de cada término. Vamos a buscarla, aunque no es necesario, pero vamos a hacerla. La raíz cuadrada de x cuadrado, eso es igual a x. Y la raíz cuadrada de 1 también es igual a 1. Ahí está. Entonces, como observan, ahí está la variable x, lo vemos aquí. Y el 1 lo vemos ahí también. Uno es positivo y el otro es negativo. Más, ahora tenemos que factorizar el tercer denominador a través del caso de factorización del factor común monomio. Hacemos lo mismo que hicimos en el primer denominador. Buscamos el máximo común divisor de 2 y 2. Ese es obvio. Ya sabe que es el 2. Aquí lo tenemos. Este viene siendo el factor común. Ahora recuerden que usted va a dividir cada término del polinomio. Cada término del polinomio entre el factor común. O sea, 2x entre 2. Luego 2 entre 2. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Bien, veamos. 2x entre 2. Eso nos da la variable x. Y 2 entre 2, eso nos da 1. Entonces ya ahí tenemos los términos de ese factor. La x con su respectivo signo y el 1 con su respectivo signo. Ahora,
Observen que ya tenemos el primer denominador factorizado. Ahí está factorizado. El segundo denominador está factorizado. Y el tercer denominador también está factorizado. Ahora, veamos quién es el mínimo común múltiplo. Dice que es 6 por x más 1 por x menos 1. Ahora, ¿cómo salió este 6? Recuerden que si hay coeficiente en las factorizaciones de cada denominador, usted debe buscar el mínimo común múltiplo de esos coeficientes. O sea, en este caso, de 3 y 2. Vamos a hacerlo aquí. De 3 y 2. 2 por 1, 2. Aquí viene siendo el 3. Ok, entonces viene siendo el 6. El 6 viene siendo el mínimo común múltiplo con respecto a los coeficientes. Ahora, recuerden que la regla del mínimo común múltiplo nos dice a nosotros que usted debe elegir los factores que son comunes y no comunes que tengan el mayor exponente. Si se repiten, debe elegir el que tenga el mayor exponente. Ahora, x menos 1 está aquí y también está acá. Por lo tanto, son iguales, usted va a escribir solamente 1. X más 1 también se repite, pero es el mismo, así que lo va a escribir también ahí. Ok, ya tenemos ahora el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿cómo salen estos términos que están aquí? En el numerador. Vamos a hacerlo. Usted tiene que dividir ahora, tal y como dice la regla de las fracciones heterogéneas. Va a dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador. ¿Ok? Entre cada denominador. Vamos a hacer esas operaciones. Ok. Primero vamos a dividir aquí el mínimo común múltiplo. Que lo tenemos. Entre el primer denominador que es 3 por x menos 1. ¿Ok? Podemos aquí simplificar. Simplificamos ahí. El 6 con el 3, aquí lo podemos dividir. Nos queda 2. Y también nos queda x más 1. Ok, vamos a seguir mismo con el segundo denominador ahora, para hacer las divisiones en un solo paso. Nuevamente el mismo mínimo común múltiplo entre el segundo denominador, que es x más 1 por x menos 1. Aquí simplificamos, simplificamos, simplificamos y nos queda el 6. Hacemos la otra operación ahí mismo. El mínimo común múltiplo por x menos 1 entre el tercer denominador, que es 2 por x más 1. Puede simplificar aquí. 6 entre 2, usted sabe que es 3 por x menos 1. Bien. Veamos ahora. Ok, en la primera división del mínimo común múltiplo, entre el primer denominador obtuvimos 2 por x más 1. Ahora, este 2 por x más 1, usted tiene que multiplicarlo con el numerador que está aquí arriba, o sea, con el 5. Aquí lo vemos, 5 multiplicado por 2 por x más 1, con este resultado que está ahí. Ahora, el segundo resultado que usted hizo entre el mínimo común múltiplo, entre el segundo denominador, obtuvo el número 6. Ese 6 usted lo va a multiplicar con el segundo numerador. Aquí vemos esa operación que está aquí. 6 por 3x menos 1. Y en la última operación que usted realizó del mínimo común múltiplo, o sea, este mínimo común múltiplo, dividido entre el tercer denominador, usted obtuvo 3 por x menos 1. Y eso lo va a multiplicar ¿con quién? Con este 1 que está aquí, que le va a dar el mismo. Voy a borrar esto aquí para que no se vea. Bueno, tengo el entero. Ok. Ahí estamos claros. Ahora, tiene que multiplicar aquí, en cada uno de ellos. Vamos a multiplicar aquí primero. 5 por 2 es 10. Ya usted sabe que 5 por 2 va a dar 10. Ahora, 10 por x es 10x. Y 10 por 1 va a dar 10. Hace lo mismo acá. 6 por 3x, eso se obtiene 18x. Obtenemos 18x. 6 por menos 1 es menos 6. Y acá tenemos 3 por x.
3 por x, 3x. Y 3 por menos 1 es menos 3. Bien, ya tenemos todas las operaciones en la parte de arriba multiplicadas. Ahora tenemos que reducirla. Si hay términos semejantes, entonces los reducimos. Veamos. 10x es semejante con 18x y con 3x. Y los términos independientes también son semejantes. Vamos a hacer esas operaciones para que estemos claros. O sea, 10x es semejante con 18x y con 3x. Si sumamos eso nos da 31, o sea, 31x. El más no se escribe acá porque está el primer término. Y el otro son los términos semejantes independientes que tenemos al más 10, tenemos al menos 6 y tenemos al menos 3. Entonces, más 10 menos 6, eso es igual a más 4. Más 4 menos 3, eso da a más 1. Entonces aquí vemos el 1. Ok, vamos a dar un repasito aquí rapidito. Al sumar todos los términos semejantes con respecto a la variable x, obtenemos 31x. Aquí lo escribimos. Y al sumar y restar los términos independientes, obtenemos más 1. Ahí está el 1. Ya no se puede factorizar aquí en la parte de arriba, así que el resultado de la operación se queda hasta ahí. No se puede hacer más nada. Bien, espero que hayan comprendido mejor la clase. Se necesita un poco de cuidado a la hora de resolver fracciones algebraicas heterogéneas debido al denominador, que siempre vamos a utilizar casos de factorización. Aquí solamente utilizamos dos, el factor común monomio y la diferencia de cuadrados perfectos. Pero puede ser un trinomio en la parte de abajo, puede ser una suma de cubo, una diferencia de cubo, puede ser los diferentes casos de trinomios, un cuatrinomio cubo perfecto, pueden ser también agrupación de términos, o sea, puede variar eso dependiendo del problema que el profesor le vaya a dar. Pero creo que este problema está bastante completo para que puedan comprender lo que son los problemas de fracciones heterogéneas. Ok, yo creo que ese es el último. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video más adelante. Bendiciones a todos.